El Día Nacional de la Educación y Concientización de las Enfermedades Raras, poco frecuentes o huérfanas. Se estima que cerca de 1 millón de personas en Chile padece este tipo de dolencias. Para hablar del tema nos acompaña el doctor Fernando González, jefe de la División de Prevención de Control de Enfermedades del Ministerio de Salud. Doctor González, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Andrés. Mucho gusto. A ver, estaba viendo los números a nivel internacional, estamos hablando son cerca de 1 millón de personas, las estimadas que podría verse afectada por estas denominadas enfermedades raras, entre el 6 al 8% de la población. A nivel mundial son 300 millones de personas. ¿De qué tipo de enfermedades estamos hablando? Son muchísimas enfermedades, muchas de las cuales ni siquiera se tiene tratamiento, ¿no, doctor? Bueno, efectivamente, es una población muy importante en magnitudes. Tiene que ver con enfermedades en general que son hereditarias. Son condiciones adquiridas en menor frecuencia, pero que afectan significativamente la vida de las personas y en consecuencia la de sus familias y cuidadores. En ese sentido, nosotros reconocemos la importancia de poder trabajar y tener que trabajar con los equipos de salud para que puedan acompañar y brindar las atenciones necesarias y que puedan mejorar su calidad de vida. Esto ha sido parte también de las promesas del proyecto de gobierno del presidente Boric, el tema puntual de las enfermedades raras que se viene tratando desde el inicio de su gobierno. Se creó una suerte de mesa de trabajo. ¿Cuáles han sido los avances de esta mesa? En que obviamente está el gobierno, se imagina, están las personas, los afectados. ¿Cómo ha ido avanzando esa mesa en la búsqueda de soluciones, en la búsqueda de mayor protección para los enfermos y sus familias? Bueno, efectivamente, el trabajo no comienza con la instalación de esta mesa, sino que viene desde hace muchos años atrás. Incluso en los primeros problemas de salud de los GES, ya hay algunas enfermedades poco frecuentes que fueron incorporadas y tienen atenciones y prestaciones garantizadas. Lo mismo ocurrió también con la ley Ricarte-Soto, ¿cierto? Que es una vía de financiamiento de ciertas condiciones y ciertos tratamientos específicos y que dan garantía de oportunidad y de atención a algunas enfermedades de este tipo. Ahora, lo que sigue ocurriendo es que por cierto, como los recursos son limitados y las necesidades son infinitas, tenemos que establecer un ordenamiento para poder ir avanzando en la garantía de tratamientos específicos y curativos y en algunos casos paliativos para ciertas condiciones de enfermedades poco frecuentes. Y en ese sentido la constitución de esta mesa, que inició en octubre del año pasado, ha ido avanzando en la relación con las agrupaciones de la sociedad civil de enfermedades poco frecuentes que van presentando ciertas demandas y ciertas necesidades específicas para poder ir avanzando como autoridades de salud en la resolución de cómo nos hacemos cargo en el acompañamiento y tratamiento cuando se pueda de estas condiciones de salud. ¿Existe un catastro, doctor, respecto a cuántas enfermedades, por lo menos de este tipo, hay en Chile y cuántas de ellas cubre de alguna u otra forma, en alguna proporción mayor o menor, el Estado a razón de diferentes planes, por ejemplo? Bueno, las enfermedades poco frecuentes es una serie infinita, no infinita, son cerca de 7.000 enfermedades las que se han identificado y categorizado en este grupo. Sin embargo, las que se han ido incorporando obviamente es un número muy reducido, cerca de 40 condiciones hoy día han sido garantizadas en ciertas condiciones y ciertos tratamientos específicos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, lo que se va estableciendo como garantía en este caso son ciertos tratamientos, ciertas terapias, pero lo que necesitamos hoy día es un abordaje integral, no solamente de la terapia, sino que se vaya programando el abordaje integral del tratamiento de estas condiciones en las familias afectadas e ir avanzando en mecanismos de financiamiento para estas tecnologías sanitarias o tratamientos específicos en los cuales se va demostrando su efectividad. También se anunció la creación de una Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas. ¿En qué consiste esto, doctor González? ¿Cuáles son las atribuciones de esta oficina para entender cómo y de qué forma va a funcionar? Esperamos que esta oficina sea la entidad organizacional que recoja y evalúe y programe finalmente aquellas tecnologías y tratamientos que vayan siendo aprobados tanto por el Instituto de Salud Pública, así como la División de Planificación Sanitaria. Estas demandas son crecientes y permanentes, ¿cierto? Como la ciencia va avanzando y vamos sabiendo de nuevas tecnologías, tenemos que ir evaluando en su mérito cada una de ellas y esta Oficina de Condiciones Crónicas Complejas lo que va a hacer va a ser receptora de las solicitudes de evaluación de
de cada una de ellas y las irá programando para las poblaciones específicas en las cuales se ha ido mostrando su efectividad. Por lo tanto, va a ser el dispositivo institucional del Ministerio de Salud para poder ir programando y estableciendo no solamente aprobar un tratamiento, sino que cómo este tratamiento se aplica en la red pública y privada para todas las poblaciones que puedan ser beneficiarias de ella y sea en el marco de una atención integral, no solamente brindar el tratamiento, sino que vaya acompañamiento y apoyos sociales cuando lo amerite y corresponda. De alguna forma aquí se va, usted lo explica mucho mejor, doctor, se va a concentrar, se va a catastrar, se va a saber cuántas personas, qué tipo de enfermedades, qué cobertura puede tener. ¿De alguna forma se concentra todo en esta oficina? No diría que se concentra todo en esta ¿Ya? oficina. Esta oficina va a tener un rol más bien coordinador, ¿ya? Porque las diferentes divisiones y diferentes departamentos del Ministerio de Salud tienen diferentes responsabilidades. Por ejemplo, el catastro está alojado en el Departamento de Estadística e Información. En la planificación sanitaria y la evaluación de tecnología está en la división de planificación sanitaria. Y esta oficina va a estar en la división de prevención y control de enfermedades que coordina aquellas iniciativas y acciones relacionadas a las enfermedades poco frecuentes y se vincula directamente con la Subsecretaría de Redes Asistenciales para que finalmente ocurran y se materialicen adecuadamente. O sea, es coordinadora de alguna forma. Sí, coordina y programa finalmente los tratamientos que debería implementar y ejecutar la red asistencial. Por ejemplo, ¿cuál es para dimensionar un poco y entender este fenómeno, doctor, cuáles son las enfermedades, entre comillas, raras más comunes en nuestro país? ¿Qué tipo de cobertura, de las que se tiene cobertura, en qué ámbito se tiene? Para entender un poco el contexto de lo que estamos hablando. Usted nos decía más o menos, eran 40 enfermedades las que en nuestro país, de una u otra medida, existe algún tipo de cobertura. ¿Cuáles son quizás las más comunes? ¿Y por qué se eligen esas 40 enfermedades puntualmente? Bueno, la definición y avances sanitarios en relación a cuáles son las condiciones que se van incorporando tienen diferentes criterios de definición, ¿ya? Y en ese sentido la relación con la sociedad civil organizada es fundamental porque tienen la capacidad de agencia de ir empujando e ir haciendo que las autoridades sanitarias vayan tomando decisiones en función de las nuevas tecnologías que se van validando en el mundo. Y nosotros también tenemos relaciones con organismos internacionales y con, evidentemente, industrias farmacéuticas que van presentando permanentemente tecnologías sanitarias y terapéuticas que pueden estar al servicio de condiciones específicas. En ese sentido, por poner un ejemplo, la fenilketonuria, ¿cierto? Es una enfermedad metabólica en la cual desde hace ya muchos años en nuestro país tenemos un screening neonatal universal para toda la población. Es la gotita de sangre que se le saca a todos los bebés y se identifica desde los primeros días de vida si tienen esta enfermedad y no tiene un tratamiento específico, sino que lo que tienen que hacer es restringirle el alimento y dar un alimento libre de algunos componentes que pueden desarrollar e instalar la enfermedad. Entonces, este es solo un ejemplo. Esto ocurre, por ejemplo, en uno entre 14.000 nacimientos en el país, ¿ya? Y como nacen 250.000 niños al año, estamos hablando del orden de 20 niños al año, ¿ya? Solamente por poner orden de magnitud. Ese es un ejemplo. Asimismo, existen muchas otras enfermedades que pueden ser congénitas, errores innatos del metabolismo u otras condiciones que pueden ir desarrollándose a lo largo de la vida, como algunas enfermedades oncológicas, algunas inmunodeficiencias. Estoy diciendo algunos ejemplos, ¿ya? Y para cada una de ellas existen estrategias específicas, ¿ya? Ahora, como muy bien señalabas tú, Andrés, al principio de la entrevista, si sumamos el volumen de grupos de pacientes que van siendo categorizados como enfermedades poco frecuentes, huérfanas o raras, en ese sentido vamos a llegar a un universo muy importante y muchas de estas personas, de estos niños y niñas pueden fallecer a temprana edad, por lo tanto Pero lo que doctor, esperamos es... claro, llegando a ese catastro son cerca de 1 millón de personas, o sea, está mucho más presente de lo que nosotros pensamos, no es que sean, entre comillas, como dice el concepto, quizás no son tan raras en el fondo, quizás es la falta de cobertura, no sé, pero son cerca de 1 millón de personas, o sea, quizás todos conocemos a una persona que tenga alguna de estas enfermedades. Efectivamente, porque son muchas enfermedades poco frecuentes, las que en suma van determinando una magnitud significativa. Por eso, cada una en sí misma es una enfermedad poco frecuente, pero como muy bien dices tú, si las sumamos y damos una respuesta institucional y organizada,
vamos a poder efectivamente poder responder a cada una de ellas progresivamente. Esto no va a ser algo de un día para otro, va a ser un trabajo en conjunto que vamos a ir realizando en apoyo con las sociedades científicas, con la red asistencial, con especialistas y, por cierto, con la sociedad civil organizada que está presente permanentemente en la toma de decisión de esta agenda. Sí, doctor, uno podría pensar quizás, y usted me corrige, que quizás lo más mediático respecto a las enfermedades raras o estas enfermedades que no tienen cobertura, parte del 2015, usted lo mencionaba al comienzo, con la ley Ricarte Soto. Esta ley al final, claro, pasa el tiempo, como dice usted, se van descubriendo nuevas enfermedades, las necesidades muchas veces crecen mucho más allá que los recursos. Esta ley al final, más allá de las buenas intenciones y lo importante que fue para iniciar el camino, esta ley me imagino que quedó corta. Evidentemente, porque finalmente la ley Ricarte Soto fue un fondo para protección financiera a ciertas condiciones en particular. Entonces, como señalaba también hace un rato, las demandas son mucho mayores que la capacidad que tenemos hoy día de establecer y garantizar finalmente tratamientos a ciertas condiciones, ¿ya? Y en ese momento se estableció en base a la evidencia de aquel momento y en base al fondo destinado para aquella iniciativa legislativa un monto para ello. Y eso ocurrió, se ejecutó debidamente y hoy día contamos específicamente, por ejemplo, con tratamientos específicos para ciertas condiciones, la prevención del desarrollo de enfermedad por el virus respiratorio sincicial en condiciones de, en algunos niños y niñas, con cardiopatías congénitas o prematuras extremas, y así algunos tratamientos específicos para algunas condiciones que están dentro de la ley. Pero esto no puede acabarse acá. Una administración que le tocó claro, iniciar el proyecto de ley, otra y a nosotros hoy día nos toca seguir avanzando, y por eso es que hoy día tuvimos una reunión con parlamentarios, diputados y senadores de las comisiones de salud, quienes establecieron su compromiso para seguir avanzando en esta agenda legislativa, de que no solamente la ley Ricarte Soto pueda seguir creciendo como fondo de financiamiento, sino que podamos avanzar también en otras agendas de enfermedades que no están contenidas ni en el GES ni en la ley Ricarte Soto. Sí, doctor, por último, de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia en el tema, claro, a nosotros nos gusta mucho siempre en Chile compararnos con el resto del mundo, con ciertos países, pero ¿se puede tomar algún referente que uno piense que podría ser replicable en nuestro país, algún país que haya atacado justamente este tema de una forma que en nuestro país sea viable? Bueno, en general los países que tienen fondos universales de salud que establecen atenciones garantizadas de manera universal, han tenido que hacerse cargo de manera sistémica de todas las condiciones de salud, sin excepción, ¿ya? Nosotros, como tenemos regímenes garantizados en base, en este caso, al GES, a la ley Ricarte Soto, en donde vamos estableciendo garantías por condiciones de salud, evidentemente hay algunas que se van quedando fuera, ¿cierto? Países como el Reino Unido, ¿cierto? Inglaterra tiene un sistema universal de salud que da garantía de respuesta a todas las condiciones, pero las limitaciones tienen que ver más que nada con cuáles son las terapias y tecnologías que se van garantizando, ¿ya? Y en ese sentido existen otros países que tienen modelos de atención que son por problemas de salud, pero tienen más bajas coberturas, ¿cierto? Entonces ahí está, de alguna manera, la cubicación y el trade-off que hablamos de cómo avanzamos en cobertura, pero también en coberturas de población, pero también de coberturas de tecnología y tratamientos que permitan efectivamente dar oportunamente acompañamiento y tratamiento a todas las condiciones de salud como quisiéramos, obviamente. Sí, y para cerrar, doctor, usted nota conciencia en nuestro país de un tema que venimos conversando hace mucho rato, hace varios años. Perdón, no le entendí la pregunta. No, si es que usted nota que, porque hablamos al principio de la presentación, la concientización respecto a este tema. ¿Existe conciencia en nuestro país? ¿Se dimensiona lo que significa esto para ese millón de personas, para las familias, para las personas que los cuidan, para tener un sistema más robusto que permita esta cobertura? Hoy mucho más que ayer, definitivamente, y ya puedo dar fe de aquello. No solamente son las agrupaciones y familiares quienes están abogando por esta agenda, sino que también hay una conciencia de una sociedad basada en derechos sociales, en la cual
hoy día una familia, imagínense lo complejo y lo angustiante que debe ser para un padre, una madre, un cuidador, tener un hijo con una enfermedad en la cual no existan no solo terapias, sino que estando la terapia no está la garantía porque existe un altísimo costo para poder costearla y eso puede significar una enfermedad gravísima más de uno de los hijos e incluso el fallecimiento. Entonces, yo creo que eso a nadie lo deja ajeno, es un tema que moviliza a toda la sociedad y es por eso que también el gobierno del presidente Boric ha comprometido a avanzar en esta agenda, lo hizo con el compromiso de avanzar en la ley del trastorno espectro autista, que es algo que está muy invisibilizado y hoy día está en el centro de la agenda y esperamos que asimismo también, junto con el apoyo de los parlamentarios y parlamentarias, podamos hacer de que las enfermedades poco frecuentes, raras y huérfanas dejen de estar invisibilizadas y hoy día, así como la ministra de Salud, el subsecretario Cuadrado, recibieron y han recibido durante las últimas semanas y meses a agrupaciones y comprometido la agenda en este sentido. Esperamos que eso siga ocurriendo y pueda ser ley de la República y las terapias garantizadas y poder ejecutarla debidamente desde el Ejecutivo. Doctor Fernando González, jefe de la División de Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, le agradecemos este espacio con Canal 24 Horas en un día tan importante, este 28 de febrero, y que ayude este tipo de espacios a la concientización de un tema tan importante. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Vamos a la pausa.